estudiar la palabra de Dios, poder conocer la palabra de Dios, poder entender la palabra de Dios y ser formados en el Señor, que lo que el Señor quiere es un pueblo y una iglesia que madure, que pueda crecer y que cada día podamos entender más y más el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. A lo largo de los años, muchas veces tenemos una musiquita ahí de fondo. A lo largo de los años, porque se fue el sonidista. A lo largo de los años, uno puede ver en la vida de las personas que conocen al Señor que muchas veces uno baja los brazos y yo siempre me preguntaba el porqué de eso. Y yo creo que uno de los motivos es porque nos falta conocer la voluntad de Dios, nos falta conocer la palabra de Dios, nos falta conocer cuáles son los principios de Dios. Y muchas veces cuando nosotros tenemos una vida espiritual basada en experiencias, basadas en dichos, basadas en interpretaciones y no en la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando muchas veces cuando sucede algo, cuando no tenemos una experiencia o cuando no sentimos algo, muchas veces uno empieza a dejar de caminar con Dios porque no entiende, porque no ha comprendido, porque no ha madurado, porque no ha comprendido cuál es el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Pero qué importante es entender lo que dice la palabra de Dios, y esto lo dice en el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro fabuloso, es una carta fabulosa del apóstol Pablo, trayendo doctrina, trayendo revelación para la iglesia, para que la iglesia pueda entender cómo debemos caminar. Amén. Porque muchas veces, cuando no entendemos lo que Dios dice, muchas veces, por eso, cuando usted ve algunas denominaciones, para no dar nombre, pero a veces cuando la gente corre detrás de esas denominaciones donde se enseña que el cristiano no tiene que sufrir, donde se enseña que el cristiano tiene que prosperar, donde se enseña que la vida del cristiano tiene que ser una vida gloriosa. Y cuando no hay eso muchas veces en la vida del cristiano, porque eso le pasa a la gran mayoría de las personas, uno se pregunta el por qué. Y muchas veces no entendemos que la ausencia, creemos que la ausencia de sufrimiento es bendición. La ausencia de sufrimiento es bendición. Y sabe que esto es contra a lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que mientras más sufrimiento hay, más bendición hay. Pero el mundo dice, donde no hay sufrimiento, ahí está la bendición. Por eso la gente corre detrás de pare de sufrir. ¿Por qué? Porque yo quiero dejar de sufrir. Quiero dejar de sufrir. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros creemos que el sufrimiento es un castigo. Creemos que el sufrimiento es el castigo que estoy recibiendo por algo. Entonces yo vengo a Dios para dejar de sufrir. Y lo contrario de eso, que dice la palabra, que cuando uno viene a Cristo, uno va a empezar a sufrir por causa de Cristo. Entonces no se entiende. Entonces muchas veces uno dice, ¿y cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende eso? Si en realidad yo vengo al Señor para dejar de sufrir. Y muchas veces ahí cuando vos ves que la gente lo único que busca es lo temporario y no lo eterno. Y no entiende que tenemos un Dios, un Padre amoroso, un Padre que nos ama, que tiene que formar a cada uno de sus hijos. Es como usted como padre, cuando de repente su hijo, muchas veces, a mí mis hijos, a la mañana cuando yo lo despierto y le digo, bueno, vamos, levántense que tienen que ir a la escuela, ellos empiezan a enojarse y dicen, no, yo no quiero ir a la escuela. Entonces yo agarro y con paciencia los trato y les digo, vamos, levántense, hay que ir a la escuela. No, no quiero, estoy cansado, no quiero levantarme.
Entonces uno empieza a levantar la voz y se vamos arriba, le saca las cobijas y bueno, y se levantan. Y se levantan, ¿sabe cómo se levantan? Enojados. Sos un mal padre. Sos una mala persona porque nos estás mandando a la escuela. Ahora, pero un padre que ama a su hijo sabe que quizás no lo puede entender en ese momento, pero cuando sea grande lo va a entender. ¿Está entendiendo? Entonces Dios muchas veces, cuando nosotros venimos al camino del Señor, nosotros empezamos a hacer lo mismo. Empezamos a querer que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos. Y Dios nos empieza a dar todo lo que nosotros necesitamos. Por eso dice, danos nuestro pan de cada día. Y la gente dice, no, pero yo no quiero el pan de cada día. Yo quiero un iPhone 7, yo quiero una moto último modelo, yo quiero un auto, yo quiero un buen marido, yo quiero esto, yo quiero lo otro, amén. Entonces Dios dice, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y cuando Dios te empieza a dar lo que vos necesitas, uno dice, yo no quiero eso. Entonces la gente empieza a buscar la iglesia donde se le predique una palabra que encaje con lo que ellos quieren. Que encaje con lo que ellos quieren. Yo el otro día escuchaba y estaba leyendo un informe sobre una iglesia. Usted sabe el gran problema que está pasando África por causa del evangelio. África es un país donde usted sabe muy bien que todo lo que ha vivido a lo largo de la historia, pero en estos últimos años el evangelismo ha entrado fuertemente, pero también ha entrado el falso pastor, el falso profeta, y hoy en día en África hay varias iglesias que son megas iglesias donde hay hombres que tienen patrimonios, pastores que tienen patrimonios de más de 150 millones de dólares. Vos decís, wow, tienen más patrimonio que los presidentes. Y son pastores que lo único que hacen es hablarle de la prosperidad. Pero es un país donde está inmensamente hundido en la pobreza. Pero le venden a la gente, le venden frascos de aceite, le dicen a la gente que si para que la gente pueda prosperar tiene que dar y dar y dar, y le sacan hasta lo poco que tienen, y hay solamente un grupo de personas que se enriquecen de una manera abismal. Pero te digo algo, las congregaciones son congregaciones de 100.000 personas, de 50.000 personas. Y la gente va y le sacan todo y la gente quiere seguir yendo. ¿Por qué? Porque la gente quiere seguir creyendo en que si hago esto voy a prosperar. Entonces, ¿cuál es el deseo profundo que la persona tiene en el corazón? Prosperar. Porque cree que si yo prospero, mi vida va a cambiar. No, tu vida va a cambiar con Cristo. Y Dios te va a dar lo que Cristo, y sepa el Señor, y sepa el Señor que lo que tú necesitas para que tu vida sea bendecida. Entonces uno tiene que aprender a decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Pero la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Y eso, ¿sabe lo que habla? Falta de ¿qué? De madurez. Diga conmigo, falta de madurez. Bien, dice en el capítulo 5 del libro de Romanos, nosotros estuvimos leyendo el otro día el versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto hablamos el otro día, lo que es la salvación, cómo se obtiene la salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe, amén. Ahora, tenemos paz para con Dios. ¿Qué quiere decir el Señor? Quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, antes estábamos enemistados con Dios. Y esto, sabe que yo me quedé pensando mucho, porque vio que muchas veces la gente, que muchas veces también está en el catolicismo, le pide al santo fulano que interceda ante Dios, o le pide a la Virgen que interceda ante Dios. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que la persona todavía no se siente en paz con Dios. Pero cuando uno tiene paz para con Dios, dice la palabra que cuando nosotros venimos a Cristo, lo que Cristo hizo fue, miren lo maravilloso de lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo cuando Él te justifica, cuando Él te perdona, lo que Cristo hace es reconciliarte con el Padre.
es llevarte paz a tu vida. Ya no hay más guerra en tu interior contra Dios. Dios te ve como un aliado. Tienes acceso al trono de Dios. Siendo un pecador, siendo una persona como uno pueda verse como un impío, Dios te ve como alguien de paz por medio de la sangre de su Hijo. Entonces mira la importancia que tiene y la revelación que Pablo nos da de poder entender que tenemos acceso al trono de Dios. De que ya no le tenemos que pedir favores al gauchito Gil para que nos bendiga. Que ya no le tengo que pedir a San Cayetano, que ya no le tengo que pedir a la Virgen María, sino que ya puedo entrar directamente por medio de Cristo Jesús al trono del Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el Padre eterno. Él te escucha, Él te atiende, Él te recibe todos los días de tu vida por medio de la sangre de Jesús. ¡Wow! Vio que hay gente que dice, no, Dios no me escucha. Dios no me escucha. Digo, ¿cómo Dios no te puede escuchar si dice la palabra que tenemos paz para con Dios? Lo que pasa es que yo soy un pecador. Siempre fuiste y siempre serás un pecador. ¿Se entiende? No es que cuando venís a Cristo de repente tú dejas de ser pecador. No, sigues siendo pecador. Entonces, ¿por qué te escucha Dios? ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo. Porque fuiste salvo, porque fuiste alcanzado por el favor de Dios. Ahora dice en el versículo 2, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual tenemos firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora fíjate una cosa. Habla de que tenemos paz, de que tenemos gracia y de que tenemos esperanza. Diga conmigo: paz, gracia, esperanza. Paz, gracia y esperanza. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tenemos paz, tenemos gracia y tenemos esperanza. Dice que nosotros podemos entrar por medio de la fe a esta gracia y a esta esperanza de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la paz pasado, diga conmigo pasado, esta paz del pasado es una paz que nosotros obtenemos por medio de la justificación. Cuando somos justificados por Cristo Jesús, nosotros alcanzamos la paz para con Dios. Ahora, la gracia es el presente. Estamos en la gracia, diga conmigo, estamos en la gracia. ¿Y qué es la gracia? La santificación. Escuche bien para que usted pueda entender el mensaje completo. Nosotros fuimos justificados, fuimos puestos en paz con Dios por la justificación de Cristo Jesús. Hoy estamos en la gracia, en el proceso de la santificación. Diga conmigo: proceso. Dios empieza, dice la palabra que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y dice la palabra que Dios empieza el proceso en nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Ese proceso de santificación es el que Dios va a empezar a hacer en tu vida. ¿Para qué? Dice la palabra, dice, para la gloria de Dios. La gloria de Dios, la esperanza. La esperanza es ¿qué? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Dios te justificó, te santificó para glorificarte, iglesia. ¿Me está entendiendo? Yo fui alcanzado por Cristo, justificado, santificado. Estoy en el proceso de santificación. ¿Para qué? Para un día estar en la gloria de Dios. Para disfrutar de todas las bendiciones que Cristo obtuvo por nosotros, iglesia. Entonces, por eso usted empieza a entender que esta leve tribulación momentánea es para un peso mayor de gloria. ¡Wow! Amén. Ahí le va a empezar a caer la ficha y va a empezar a entender un poco lo que quiere decir la palabra de Dios. Amén. Ahora dice en el versículo 3, dice, no solo esto, sino también
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora mira lo que dice la palabra. Dice tribulación. Dice tribulación. Ahora, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Está acá conmigo? Ahora, en este proceso en el cual Dios quiere que nosotros maduremos, y yo pensaba, y estos días que hablé el martes, el miércoles hablé en la radio, ¿cómo Dios hace que el hombre madure? ¿Cómo Dios hace que las personas maduren en la fe? Y esto te va a mostrar cómo muchas veces no nos gusta madurar. No nos gusta madurar. ¿Por qué? ¿Qué es madurar? Madurar es crecer, es tener conocimiento, es tener firmeza, es tener convicción. Ahora, no nos gusta madurar. ¿Por qué no nos gusta madurar? Porque hay un proceso para madurar. Pero es necesario la maduración del cristiano. Por eso te digo muchas veces, a veces cuando ves el cristiano apartado, alejado, ¿por qué? Por falta de maduración, por falta de entender. Yo recuerdo que cuando apenas me convertí a Cristo, enseguida empezaron a pasar cosas en mi vida. Tuve la negación de mi familia, no tuve el apoyo de mi familia, tuve discusiones dentro de la iglesia, maltrato dentro de la iglesia, y a los pocos meses me aparté. ¿Y sabe por qué me aparté? Porque no era maduro. Pero hoy, 18 años después, seguramente que esos problemas no me van a hacer apartar. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque pude madurar, porque pude entender, porque pude crecer. Ahora, es necesario la maduración. Ahora, ¿cómo Dios hace que un hijo madure? Por medio de las tribulaciones. Diga conmigo, tribulaciones. ¿Y sabe lo que son las tribulaciones? Las tribulaciones son las aflicciones, las cosas que nos afligen, las cosas que nos golpean. ¿Cómo hace Dios que maduren sus hijos? Por medio del sufrimiento. Ahora vos decís, ¿cómo puede ser que Dios haga que sus hijos maduren por medio del sufrimiento? Y yo decía el miércoles en la radio, ¿por qué los hijos de Dios tienen que sufrir? Porque según el orden del mundo, si Dios es bueno, ¿por qué la gente buena sufre? ¿Y sabe qué, mi hermano? Según el mundo, donde no hay sufrimiento hay bendición, pero según Dios, donde hay sufrimiento hay bendición. Ahora, y eso nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el cristiano no debería sufrir, pero fíjate que dice la palabra de Dios. Dice, también nos gloriamos, nos gozamos, nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones, sabiendo que, yo tengo que saber que, yo tengo que saber que la tribulación va a hacer algo en mi vida. ¿Y qué es lo que va a hacer la tribulación en mi vida? Dice que la tribulación lo que hace en mi vida es producir. Diga conmigo, produce. Mira lo que dice Dios. Dios dice, las tribulaciones producen algo en tu vida. Dios dice, yo quiero que haya una producción en tu vida. Para que esa producción te lleve a algún lugar, te lleve a algo, te haga adquirir algo, pero es necesario que esta tribulación produzca. Ahora, fíjate algo, todas las tribulaciones dentro del cristiano producen algo. No hay una tribulación que no produzca algo. Yo he pasado por muchas tribulaciones y seguiré pasando hasta el último día de mi vida tribulaciones, pero todas las tribulaciones han producido cosas en mi vida. Al principio, cuando uno está en medio de una tribulación, no le gusta.
no la entiende, no la comprende, le desagrada. Pero dice Pablo que debemos gloriarnos. ¿Por qué? Porque esa tribulación está haciendo algo en mi vida. Dios no está fuera del control de la tribulación. Dios no está fuera de eso. Dios está en absoluto control total de lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para producir algo en tu vida. Y dice que la tribulación, que es la presión, que es el problema, produce ¿qué? Paciencia. Diga conmigo, paciencia. Wow. ¿Sabe que humanamente el ser humano no es paciente? La paciencia no es algo humano. La paciencia no es algo del ser humano. No es algo que el ser humano comúnmente pueda producir. Pero Dios dice que Él necesita que en tu vida haya ¿qué? Paciencia. Diga conmigo, paciencia. Dígalo de vuelta, paciencia. Mira lo que está tú, decirle paciencia. Ahora, yo no quiero ser paciente. Dios dice, la tribulación te va a hacer paciente. Ahora la pregunta es, ¿para qué la paciencia? ¿Es necesario la paciencia? ¿Sirve de algo ser paciente? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra de la paciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es paciencia? ¿Es sentarse y esperar? Según lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es la paciencia? Esperar tranquilo. ¿Qué es la paciencia? Ahora, fíjate que lo que es la palabra de Dios muchas veces no es lo mismo lo que tenemos en el lenguaje actual. Muchas veces no quieren decir lo que el Señor quiere decir. Ahora, la paciencia es necesaria porque sin paciencia nadie establecido por Dios, nadie puede heredar promesas. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? Pero para que esas promesas de Dios vengan a tu vida, tiene que haber ¿qué? Paciencia. Y te lo voy a demostrar. Quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 6. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice esto. Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis, ¿cómo? ¿Cómo? Perezosos. Decía que está a todo lado, perezoso. Sino imitadores de aquel que por la fe y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. Wow. Dios, ¿qué hace la tribulación? Produce paciencia. La tribulación te moviliza todo. La tribulación está produciendo algo en tu vida, está produciendo algo en tu carácter. Y dice que para que no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos, ahí nomás, 10:36 dice esto. Dice, porque os es necesaria, ¿qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué? Las promesas. ¿Qué hace la paciencia? La paciencia lo que te lleva a hacer es, ¿qué? La voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios por medio de la paciencia, tú adquieres ¿qué? Las promesas. Ahora, ¿qué es la paciencia? Si hablamos que es necesaria la paciencia, la palabra de Dios nos dice que necesitamos la paciencia. Dios quiere que el cristiano sea paciente para hacer la voluntad de Dios.
Pero cuando uno hace la voluntad de Dios, uno por hacer la voluntad de Dios, ¿va a qué? Va a sufrir. La voluntad de Dios te lleva a sufrir. Hacer la voluntad de Dios te lleva a qué? A negarte. La voluntad de Dios te lleva a dejar cosas. Hacer la voluntad de Dios te lleva a venir a la iglesia, a padecer, a pelear con tu familia. Hacer la voluntad de Dios es sufrir. Pero Dios dice que el sufrimiento produce paciencia. Y la paciencia te lleva a adquirir ¿qué? Las promesas. Y todos estamos aquí por promesas. Dios quiere cumplir las promesas en nosotros. Ahora, ¿qué es la paciencia? La paciencia, según el diccionario cristiano, la paciencia es aguantar. Paciencia es aguantar y no darse por vencido. Y yo recordaba cuando a mí me pelearon dentro de la iglesia y era jovencito y me fui corriendo con el rabo entre las piernas. ¿Por qué? Porque no tenía ¿qué? Paciencia. Porque no podía aguantar. No podía aguantar que me maltrataran. No podía aguantar que ¿qué? Que me ofendieran. Porque yo venía a la iglesia para que todo el mundo me tratara bien. Yo quería que en la iglesia sea la familia Ingalls y todo fuera color de rosas. Y que todos me trataran bien y me amaran y me quisieran y tuvieran compasión de mí. Pero Dios necesita procesarte, pasarte por el fuego. ¿Para qué? Para que empiece a morir tu yo, tu egocentrismo, tus parámetros de vida y empieces a ¿qué? A sufrir por causa de Cristo. ¿Qué? Aguantar. Aguantar cuando nadie te saluda, aguantar cuando no te gusta, aguantar tu carne, aguantar la persecución, aguantar la difamación, aguantar las discusiones, aguantar. Eso es producir paciencia en tu vida. ¿Y para qué necesito la paciencia? Para adquirir las promesas. Para que Dios pueda ver en nosotros que tenemos la capacidad de aguantar. Hoy hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Cristo, pero no tiene paciencia, no tiene aguante. Y acuérdate que la palabra de Dios dice que los valientes son los que arrebatan el reino. La valentía es no darse por vencido. La valentía es, aunque hoy no tenga respuesta a mi problema, seguiré esperando, aguantando en el Señor. Acuérdate cuando yo te hablé de la preeminencia del amor. El amor todo lo espera, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta. Ese es el amor que Dios quiere formar en el cristiano. Un amor que no se deja vencer. Un amor que no se cansa de creer. Un amor que aunque me esté matando, me esté muriendo, en Dios seguiré confiando. Dios produjo en tu vida paciencia. Dios hizo que las tribulaciones sacaran de ti lo mejor. Sacaran de tu vida ¿qué? Una persona diferente. Una persona madura. Dice en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué momentánea? Momentánea puede ser un día, un año, 10 años. Pero a comparación de la gloria venidera, a comparación de la gloria eterna, es momentánea. Dios dice, esta leve tribulación momentánea produce. Y Dios quiere un pueblo
un hijo que produzca. Ahora la tribulación va a hacer que produzca un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un peso de gloria. Wow, qué increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque la madurez en el cristiano lo que te hace es que seas aprobado delante de Dios para promesas futuras. Seas aprobado por Dios para tareas futuras. Seas aprobado por Dios para cosas diferentes, para cosas excelentes, para cosas grandes. Dios no le va a dar un liderazgo como Moisés. Hermano, mire que Moisés era un hombre paciente. Pero Dios lo llevó a forjar su paciencia 40 años en el desierto. 40 años. Y Dios formó su paciencia. ¿Para qué? Para aguantar a miles y miles de cristianos, judíos, quejosos. ¿Para qué nos trajiste? ¿Dónde está el pan? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está la comida? ¿Por qué esto, Moisés? ¿Por qué lo otro? Que llegó un momento que Moisés dijo, esto es demasiado para mí. Deseo la muerte. Pero mira qué increíble. A veces uno se pregunta el por qué la paciencia. El por qué Dios tiene que producir en nosotros paciencia para poder soportar. Para poder soportar a un marido inconverso. Para poder soportar a un familiar inconverso. Para poder soportar en una reunión familiar burlas. Mirá, ahí vino el aleluya, el hermanito, el gloria a Dios. ¿Cómo anda la iglesia? ¿Cómo anda el negocio? ¿Sabe las veces que me lo han dicho a mí? Qué buen negocio que te hiciste, ¿eh? Poner una iglesia es el mejor negocio. Estás ganando fortuna, estás robándole la plata a la gente. Y así una y a otra, y uno callado su boca, recibiendo bofetada tras bofetada. Eso es soportar. Hace muchos años atrás no lo hubiese tolerado, me hubiese levantado y le hubiese bajado todos los dientes. Pero hoy la tribulación, porque sé que si le bajo todos los dientes, Dios me dice, le falta más paciencia. Y me va a mandar a más tribulación. Entonces digo, no, Señor. Ahí me quedo como soldadito. Que me peguen tranquilo, Señor. No hay problema. Ya esta carne ya pasó por muchas. No quiero más, Señor. ¿Se entiende, iglesia? Pero cuando tú ves que eres un cristiano medio rebeldón y me voy de la iglesia porque no me dejan servir. Tribulación, dice Dios. Cuando ves que no entiende y que... Mira, el otro día, justo hoy, estaba hablando con un proveedor que el otro día le contaba a Alejandro un problema y dice, no, quiero hablar con Gastón. Y dice, bueno, y hoy me contaba. Y se los cuento así breve un poco la historia. Él es un cristiano de toda la vida, un hombre grande. El hermano de él fue pastor, así que nacido en cuna cristiana. Pero hace unos años atrás, él vio unas cosas administrativas dentro de su iglesia que no le gustaron y agarró, se dio media vuelta y se fue y por 3 años dejó de congregarse. Hace unos días atrás le pasó un problema en el cual empezó a sentirse mal, a descomponerse, hasta que llegó un día que sintió que se moría. Y ahí, sintiéndose que se moría, le clamó a Dios, le pidió a Dios y de repente oraron por él y él se empezó a sentir bien. Y al otro día empezó a ir a la iglesia, a pedirle perdón al pastor, a pedirle perdón a todos los hermanos. Y dice, y ahora estoy tan sensible, me la paso todo el día llorando, dice. Ese cuando vea mal las administraciones de la iglesia, ¿sabe lo que hace? No es asunto mío, sigo alabándote, Señor. No quiero pasar de vuelta por otra circunstancia como estas, ¿me entiende? Y así es Dios. Y yo le decía a Alejandra, le digo, Dios es un Dios fiel. Dios nunca deja de tratar con sus hijos. Y ¿sabes qué, mi hermano? Por eso a veces vemos hermanos que se van y vuelven destruidos. Mira si la tribulación no lo hizo volver. Y si no volvía con esa tribulación, Dios le iba a dar otra más fuerte todavía. Así que usted cuando piense en irse,
Recuerde que si te vas, Dios te va a traer. Ahora, no sé cómo volviste, quizás volviste medio... Kevin lo va a pensar 2 veces la próxima vez en irse. ¿Se entiende, iglesia? ¿Por qué? Porque Dios dice, yo voy a producir en ti lo que es necesario. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios en nosotros es matar todo nuestro egocentrismo, toda nuestra soberbia. No quiero ir hoy a la iglesia. Bueno, dice Dios, mandale una tribu. Y te viene un vendaval el domingo siguiente, ¿sabes cómo estás paradito así como soldado en la iglesia alabando gloria, gloria? Entonces Dios nos tiene que hacer entender, nos tiene que procesar Dios de que no es como nosotros queremos, sino es como Él quiere, iglesia. Amén. Entonces dice, esta leve tribulación producirá ¿qué? Un peso de gloria. Cada tribulación, yo muchas veces en mi andar como cristiano, muchas veces me agarraba la pasividad de decir, bueno, voy a buscar a Dios más o menos, más tranqui. Y me agarraba en un par de tribulaciones que, ¿sabe cómo me ponía a orar, no? Y clamaba a Dios, Señor, libre. Y Dios debe estar diciendo dentro de sí, el Señor debe estar diciendo, la está entendiendo. Y cuando entendés, dice la palabra, vienen promesas, amén. Entonces tenemos que madurar y la tribulación lo que hace es eso, es producir nuestro carácter, es cambiar nuestro carácter, amén. Ahora, fíjate lo que dice en Santiago capítulo 1. Santiago está después de Hebreos. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice esto: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Diga conmigo, la paciencia tiene que estar completa. ¿En qué nivel de paciencia estás? ¿Va entendiendo? ¿Va entendiendo? Que dice que la paciencia tiene que estar completa. Dios quiere una paciencia al nivel que Él lo quiere, y Él lo va a producir en tu vida, quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino a tu vida, ya no es tu vida, sino tu vida fue entregada en las manos del Señor. Y el Señor, tú le dijiste, haz conmigo lo que tú quieres. ¿Cuántos dijeron eso? Y el Señor dice, bueno, lo tomo. Amén, iglesia. Bien, volvamos a Romanos, versículo 6. Y vamos a terminar. Y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Como todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por Él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora fíjate que en el versículo 6 dice que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué quiere decir esto de la debilidad? Quiere decir que antes que Cristo viniera a tu vida, tú eras débil. Diga conmigo, débil. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? ¿Por qué éramos débiles? ¿Débiles qué significa? Alguien que no puede ayudarse a sí mismo a salir de la condición de perdido. Nadie
podía salir por sus propios poderes o fuerzas de la condición de perdido. Por eso que éramos débiles. Y dice la palabra que cuando éramos débiles a su tiempo, en el tiempo establecido, diga conmigo, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo que Dios había establecido en el cual Cristo iba a venir a morir. Y Cristo vino y murió. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. Ahora, mira esto. Dice en el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, como todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué significa esto? ¿Sabe qué, mi hermano? Mira, usted sabe que siempre a lo largo de la historia hubo hombres valientes, héroes. Muchos hombres fueron héroes y murieron por causas justas o por la vida de una persona. Si de repente usted ve que un niño se está cayendo al agua o se cae al agua, usted se tira y quizás para salvarlo hasta incluso pudiera dar su vida por ese niño, ¿o no? Amén. Hay personas que dan su vida por su patria para liberarla de la opresión del enemigo, y esas personas mueren por causas justas. Ahora, si de repente viniera una persona y es un violador, es un asesino, esa persona mató a niños, ¿quién daría la vida por él? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría? Mátenlo, muerte al traidor, ¿o no? Amén. ¿Cuántos de ustedes darían la vida por algún ser amado de ustedes? ¿Cuántos de los que están aquí darían la vida por sus hijos? ¿Cuántos darían la vida por un violador o por un asesino? Levante la mano los que darían la vida por un Adolf Hitler que quemó y mató a niños. ¿Cuántos darían la vida por esa persona? Nadie daría la vida por esa persona. Cristo sí. ¿Vio cuál es la diferencia? Que muchos dicen, bueno, Cristo dio la vida, muchos pueden dar la vida. No. La vida por los buenos la da cualquiera, dice la palabra. Pero la vida por los pecadores, y esto lo vemos en el mensaje de la cruz. Cuando Cristo está en la cruz y ese ladrón que está ahí a su costado, ese ladrón no era cualquier ladrón. Quizás era un asesino, un violador, era la peor escoria, porque estaba recibiendo el peor castigo en ese momento. Y estando ahí en la cruz, lo miró a Jesús y le dijo, si tú eres el Cristo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué necesitó hacer? Creer en Jesús. Y cuando creyó en Jesús, Jesús mismo le dijo, hoy mismo te digo algo. Mira, hermano, el peor de los peores, hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Imagínate la gente, los fariseos, los religiosos, diciendo, pero pará, yo soy bueno, yo diezmo, yo vengo a la iglesia, me porto bien. Y este delincuente hoy mismo estará en el paraíso con el Señor. Wow. Ahí te das cuenta, mi hermano, que la iglesia nos salva, la religión nos salva. El que salva es Cristo Jesús. Es el Señor, amén. Y el Señor mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor dando la vida por un delincuente, por un ladrón. Wow, qué increíble, ¿no? Por eso dice la palabra que cualquiera puede morir o osara por morir por algún bueno. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué estamos acá? Porque Cristo nos alcanzó con su amor cuando ninguno de nosotros tenía la mínima intención de voltearse y mirar al Señor. Tú no estás aquí porque tú quieres. Tú estás aquí porque Él te buscó. Y Él hizo todo lo posible para traerte a sus pies. Y estás acá.
Porque siendo pecadores, por eso que la salvación es por gracia, no es por obra. Y cuando mucha gente dice, bueno, la salvación se pierde, bueno, ¿qué obra tengo que hacer para perder mi salvación? Si dice la palabra que siendo pecadores Él me perdonó. Cuando Cristo vino a perdonarme y vino a salvarme y entró Cristo en mi vida y yo reconocí y creí en el Señor, creo que todavía ni siquiera había pronunciado la palabra Señor, perdona mis pecados. Y ya Cristo había entrado en mi vida. Y después de eso, el Espíritu Santo trajo convicción a mi corazón y me arrepentí de todos mis pecados. Pero primeramente el Señor vino en medio de la noche, en medio de mi dolor, y el Señor me dijo, yo quiero entrar a tu corazón. Y yo creí en el Señor y le dije, Señor, entra en mi vida. Y el Señor hizo una obra en mi corazón, amén. Por eso dice la palabra, dice que, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados. ¿Cuántos están justificados por la sangre de Jesús? ¿Cuántos están justificados? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Dice, mira, si antes que éramos impíos, pecadores, Cristo murió por nosotros porque nos ama. Dice, ¿cuántos ahora que ya siendo justificados por su sangre, por Él seremos salvos de la ira? ¿Sabe lo que significa ser salvos de la ira? La ira de Dios. Muchos creen que la ira de Dios es cuando ocurra esto de la tribulación, el Armagedón en la tierra. Dice que seremos librados de la ira, por eso el arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no caiga en la ira de Dios. Ahora mira el amor de Dios que es tan grande. Dice que seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuántos salvos hay aquí? Hay gente que cree que, bueno, pastor, yo no sé si soy salvo. ¿Cómo que no? Si Él te perdonó, si Él te justificó, Él te reconcilió con el Padre y Él dio la vida por ti, ¿cómo no te va a salvar? No solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo dice, nos gozamos de las tribulaciones porque sabemos que las tribulaciones no son en vano. Sabemos que las tribulaciones, algo que tenemos que entender y que muchas veces nos cuesta entender esto. Pero yo recuerdo que cuando empecé mis primeros pasos con el Señor y tenía un problema, enseguida yo buscaba al diablo, buscaba al culpable, buscaba al enemigo, buscaba dónde está el diablo, dónde el diablo me está persiguiendo. Y después cuando fui creciendo entendí que muchas veces las cosas que Dios permite que pasemos, Él las permite. Y Él tiene el control de todas las cosas. Y que si Él permite muchas veces que pasemos por cosas, es porque Dios quiere que produzcamos algo en nuestra vida. Sacar de nosotros, como dice en Levíticos, dice, traed aceite para la lámpara de olivas machacadas. ¿Sabe qué, mi hermano? El aceite no sale si la oliva no se machaca. Y Dios quiere sacar de esa oliva aceite. ¿Y sabe para qué es el aceite? El aceite es para prender las lámparas. El aceite es para brillar. El aceite es para iluminar el mensaje de Jesús. Pero ese aceite, tú eres de la viña del Señor. Tú eres del olivar del Señor. Y el Señor va a machacar esa oliva. ¿Para qué? Para que salga aceite. Para que ese aceite pueda encenderse. Y muchas veces nos cuesta y nos duele cuando somos procesados por el Señor, cuando tenemos que sufrir por el Señor, cuando las cosas no se nos dan. Pero ¿sabes qué? Como dice la palabra al principio, estamos en amistad con Dios. Tenemos acceso al trono de Dios. Cuando tú le dices, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Tú crees que Dios no sabe?
Dios en ese momento para todo y dice a los ángeles: ¿cómo que nadie me avisó que fulanita estaba teniendo problemas? Hace 6 meses que tiene problemas y nadie se enteró acá en el cielo. Hermano, Dios dice: un pelo que se te cae, dice el Señor, yo ya tengo informe exacto de todo lo que pasa dentro de tu vida, de tu corazón, absolutamente todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es: Señor, tú sabes por qué estoy pasando esto. Dame la fuerza, dame la convicción. Acuérdate que la prueba, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia es necesaria ¿para qué? Para recibir ¿qué? Las promesas. Y dice que la paciencia tiene que estar completa. La obra de la paciencia tiene que estar completa. Si empezaste aquí en la paciencia, el Señor te va a seguir pasando por procesos en tu vida para que seas un hombre, una mujer de una paciencia, en el cual quizás dentro de 1 año, 5 años, Dios te quiera posicionar en un lugar, en una promesa que Dios tiene para tu vida, que la vas a alcanzar por medio de la paciencia para hacer algo extraordinario para la gloria de Dios. Qué increíble. Yo a veces cuando le digo al Señor: Señor, hace 10 años que me tienes aquí en La Plata, y digo: Señor, yo tenía otras promesas. Tenía otras promesas. ¿Y dónde están esas promesas? Y durante 10 años, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué no lo alcanzamos? ¿Por qué? Porque Dios dice: es necesario que puedas madurar en la paciencia. Y la paciencia no es esperar. La paciencia es soportar, aguantar, confiar en Dios en medio del problema, en medio de donde todo me duele, en medio de donde no veo nada. Puedo confiar en Dios. Dios me ha formado. ¿Y sabe qué, mi hermano? Esto lleva tiempo. Como decía un gran predicador: estoy sumamente apurado, pero me he dado cuenta que Dios es sumamente paciente. Tú puedes estar apurado, tú puedes querer todo ya lo quieres. Y mira el reloj. Está la aguja corriendo, pasa de las 12, tic, 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 tic. Este es el reloj profético de Dios. Tic, 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 tic. Por eso dice: a su tiempo, significa empezó a las 12 el reloj. Dios puso aquí a las 6 el nacimiento de su hijo. Tic, 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 tic. Todos los que estuvieron a la 1, vamos a ver el nacimiento de Jesús. No, a las 2, no, a las 3, no, a las 4, no, a las 5, no, a las 6, sí. A las 7 ya se fue. ¿Cuándo vuelve de vuelta? A las 12. ¿Se entiende? Tú empezaste aquí a las 12 y Dios dice: tu promesa está a las 6. Y tú dices: pero yo la quiero a la 1. Y Dios dice: no, hasta las 6. Hasta que el reloj de Dios no llegue a tu vida a las 6. Por más que tú patalees, llores, grites. ¿Se entiende? Dios ya lo estableció. Dios ya lo puso en el reloj profético de Dios. La conversión de tu hermano, tu milagro, Dios ya lo estableció dentro de su reloj. Y en ese proceso de Dios, por eso dice la palabra: todo tiene su tiempo. ¿Cuándo viene mi milagro? Y Dios no te lo dice. Dios no te lo dice. Hasta que de repente llega el reloj. Y de repente, de la noche a la mañana, tú te levantas un día a la mañana y tu vida es otra. Y tú dices: pero estaba en el peor momento de mi vida. Cuando estuve bien no vino la bendición. Cuando estoy mal vino la bendición. ¿Cuál fue la diferencia? No, fue el tiempo de Dios. No es si vos estás bien o vos estás mal. No importa eso, ¿me entiende? Es como que Dios ya lo estableció. No, que Dios dice: va a llegar, se lo corremos. No, mi hermano, ya está establecido. Ya está establecido el día de tu nacimiento, el día de tu muerte. Ya estaba establecido el día que hoy ibas a venir a la iglesia. Ya estaba establecido que ibas a escuchar esta palabra. Ya estaba establecido que yo iba a ser tu pastor. Ya estaba establecido.
Sé paciente, sopórtalo. Unos cuantos años más te quedan de soportar al pastor, dice. ¿Me entiende, mi hermano? Ya está establecido. Y así Dios lo quiere. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya!